Palabras de Lilian Capone, esta es una enfermedad que no se sale solo. Esta es una enfermedad que, si bien el COVID nos tenía cada uno en casa sin comunicarnos con el otro, esta enfermedad nos da, de alguna forma, la posibilidad de trabajar con el otro, con la otra, porque el cuidado y la prevención lo hacemos entre todos y todas. Así que, bueno, es un simple pantallazo de lo que estuvimos trabajando, de lo que trabajamos, y hoy queremos presentar esta charla para darle un cierre a la campaña y seguir desde las escuelas distribuyendo el material que hemos elaborado hasta ahora. Gracias. ¿No andan? Ahora lo chequeamos. Nachi, ¿te fijas? Sí, algo de eso. Recién probamos. Me parece que algunos celulares podían o no. Si alguno pudo, pásale el celular al otro que no pudo y le ponemos el presente con el otro teléfono y nos ayudamos. Algo que nos parece re importante contarles, lo dijo recién Graciela y ya Pablito y yo somos muy breves para darle paso a nuestros invitados del día de hoy que tienen muchas cosas interesantes para decir, es que Graciela dijo que la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, nosotros le decimos la Secretaría de Ambiente porque le pusimos un nombre tan grandilocuente que es tan difícil decirlo, que preferimos decirla de Ambiente. Nos parece que es un momento central, no tengo que ni decir el momento de negacionismo climático que estamos viviendo, el contexto nacional y muchas veces en la ciudad de Buenos Aires, aun cuando se hable de toda una línea ambiental, está muy lejos de lo que nosotros y nosotras creemos que deberíamos pensar en relación al ambientalismo popular y como militamos acá en la UTE. La UTE se dio la tarea política de crear esta secretaría para poder pensar la cuestión ambiental en relación con la salud, en relación con las condiciones de trabajo. Entonces queremos poder pensar al dengue no solo desde lo médico, no solo cómo cargo la licencia del MIA, sino pensar en relación a la salud ambiental y cómo la ciudad en la que vivimos condiciona la vida de los y las trabajadoras. Entonces van a ver que de aquí en adelante muchas charlas o eventos que hagamos van a ser con estas tres secretarías porque queremos que los trabajadores y las trabajadoras podamos pensar en esa dimensión, que lo que pase del exceso de calor, las inundaciones, ciertas enfermedades tienen que ver con el modo en que producimos, consumimos en la ciudad de Buenos Aires. No hay que ni hablar de la sobreedificación, ¿no? Y en la ciudad en la que vivimos y que eso impacta la vida nuestra como trabajadoras y de los estudiantes en nuestras escuelas. Y también vamos a ver, y seguramente ellos van a después explayarse, no es lo mismo el impacto del dengue en ciertas comunas que en otras, que en algunas casas o en algunos barrios populares. Entonces es importante poder pensar que nuestras escuelas están insertas en distintos distritos y hay que poder pensar en este nivel de integralidad para poder acompañar a nuestras comunidades. Así que la idea de esta formación es el inicio de un camino en conjunto para que pensemos en clave ambiental la vida de los y las trabajadoras. Pablito, todo tuyo. Bueno, muy breve. La verdad que veo docentes, compañeras, docentes integrantes de equipos de conducción, algunas mamás de niñes de escuelas públicas. La verdad que esto nos llena de orgullo porque siempre que planteamos una campaña, una acción, la pensamos de manera colectiva y como decimos, las condiciones de trabajo docente son las condiciones de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas. Entonces no solo compete a docentes, sino también a niñes y a familias de las escuelas públicas de la ciudad. Esto podríamos decir que es un puntapié porque a partir de esto vamos a generar acciones en las escuelas. Allá en la mesita del costado tienen afiches y material para llevar. Le pedimos que sean medidos en lo que lleven por la cantidad de escuelas que están. Hay uno que recién trajeron, Sol, mostralo, el que está ahí a tu izquierda, porfa. Ese creo que está bueno también incluso para la puerta de las escuelas, porque nosotros planteamos que las escuelas constituyen un centro neurálgico de nuestros barrios. Y una de las cuestiones que le venimos reclamando al gobierno de la ciudad, que sea la escuela uno de los epicentros de difusión de información para prevenir el dengue. Hace ya unos años habíamos empezado con una serie de reivindicaciones, es más, 2020 arrancamos fuertemente con el tema prevención del dengue y las condiciones edilicias, pero después vino la pandemia y tapó todo eso. Pero planteábamos, entre algunas cosas, arreglos edilicios necesarios para evitar la acumulación de agua
estancada al interior de los edificios escolares, fumigación de espacios libres fuera de horario escolar, siempre que los especialistas lo recomienden, porque en una vuelta no lo pusimos en el afiche y nos llamaron reclamando que por qué no poníamos fumigación. Bueno, ahora creo que lo van a explicar por qué no es que fumigar es una solución y podemos fumigar todos los días en las escuelas, que es algo que a veces se reclama desde las familias o desde las comunidades educativas. También entrega de material informativo, materiales de higiene para estudiantes y para la escuela. Evitar la aglomeración de mobiliario y material en desuso. Si se dan cuenta, hace unos años que empezó a ser más expeditivo esto, fue a partir de que empezamos a reclamar que no sea tan burocrática la manera en que se sacaba el material inventariado de las escuelas. Bueno, a partir de esos reclamos logramos que sea más expeditivo el proceso administrativo y, bueno, facilitar el acceso a la vacuna, que ahora también es algún tema muy importante. Siempre planteamos que tiene que ser con previo consulta con médico o médica particular. Así que bueno, eso puntualmente, la idea es que esto sea un puntapié para que se replique en las escuelas, para que lleven material, para que comuniquen esto que estamos haciendo y para que también entren a la página de UTE y difundan el material interactivo y material didáctico que hay para trabajar con las y los pibes de nuestras escuelas. Pasamos a presentar. Si me equivoco en algún nombre o alguna cosa me lo dicen y le pido disculpas. Siempre le decimos Eli, pero es Elian Montero, Elian. Bueno, Elian Montero, más conocida como Eli, médica especialista en medicina del trabajo, es médica del equipo de salud de la UTE y siempre nos acompaña todas las semanas. Un fuerte aplauso para Eli. No traje los apuntes que me habías... Algunas cosas que me agregaste ayer, decílas vos después, pero te pido mil disculpas. Corina Tolosa, trabajadora social especializada en salud ambiental, maestranda en estudios urbanos, docente universitaria. Un aplauso para Corina, que nos acompañó el otro día en el programa de radio. Y Gonzalo Fernández Zúñiga, médico residente de 4º año en Medicina General y Familiar en el Hospital Argerich, docente universitario de Medicina Familiar y Embriología en la UBA. Un aplauso para Gonzalo. Y bueno, arrancamos con vos, Eli. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer recibirlos en nuestra casa, Unión de Trabajadores de la Educación, para que, bueno, entre todos hablemos un poco de dengue. Yo lo que voy a hacer básicamente es introducirlos a un poco la clínica de la enfermedad, ¿sí? Qué tenemos que tener en cuenta, qué cosas no tenemos que hacer ante la sospecha de dengue. Y bueno, y después con mis compañeros vamos a ir complementando cada uno en su área de expertise más información, ¿sí? Bueno, primero tenemos que dejar en claro que el dengue es una enfermedad viral, ¿sí? El dengue no se contagia a través de objetos, no se contagia de persona a persona, sino el único vector es el mosquito, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Es así. Un mosquito que tiene una especie con un nombre propio, Aedes aegypti, un mosquito no infectado, pica a una persona infectada, ¿sí? Entonces, este mosquito está infectado con dengue. Pica a una persona sana y esta persona sana ahora tiene dengue, ¿sí? Así es el ciclo de transmisión. ¿Cuándo tenemos que sospechar que tenemos dengue? ¿Sí? Si tenemos fiebre de más de 38 grados, y esta fiebre tiene que ser por lo menos de 24, 48 horas de evolución sostenida, ¿sí? Porque bueno, también viene la época donde hay otro tipo de enfermedades virales, gastroenterocolitis, gripes muy fuertes por enfriamientos por los aires acondicionados, que también dan cuadros de febrícula. Obviamente sigue habiendo COVID, entonces hay que tener en cuenta esta clínica acompañada por otros síntomas, ¿sí? Uno muy característico es el dolor de cabeza y el dolor retroocular, o sea, hay un dolor detrás de los ojos, se percibe y va increyendo el dolor, comienza y duele cada vez más. Esto es un síntoma muy característico, ¿sí?
El dolor muscular, el dolor en las articulaciones, súbito, sin haber hecho gimnasia, sin tener una manifestación previa. Náuseas y vómitos, también diarrea, ¿sí? Y malestar general. Otra cosa muy importante que se vio bastante en el brote del año pasado son los sarpullidos o rash en la piel. Y acá se me mezclan mis dos especialidades, porque aparte de ser especialista en medicina del trabajo, soy dermatóloga. Hemos detectado dengue muchos dermatólogos el año pasado, ¿sí? Porque lo más común a veces en la guardia es darte un corticoide, obviamente. Tienen que resolverte el problema, la picazón, con su área de expertise, que es la clínica. No está mal, pero si el sarpullido persiste, hay que consultar también con el dermatólogo, que nosotros podemos ser también una herramienta para el diagnóstico, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer si sospecho que tengo dengue? Porque por ahí un conviviente dio positivo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente, y esto en todas las enfermedades, pero acá puntualmente, no automedicarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos antiinflamatorios, que acá se los estoy poniendo específicamente, la aspirina, el ibuprofeno, el ketorolac. La verdad que ketorolac no es tan común que tengamos en casa, pero en la práctica sucede, ¿sí? Y todos estos antiinflamatorios pueden hacer que empeore el cuadro. Entonces, ante la duda, ¿sí? En caso de fiebre o malestar general, tomemos paracetamol. Y post-COVID lo que se está viendo es que todos tenemos al alcance de nuestra mano paracetamol de 1 gramo. Eso es un montón, ¿sí? Empecemos con un paracetamol de 500, un paracetamol de 650, pero no arranquemos con esa cantidad de miligramos, ¿sí? Es preferible tomarlo cada 8 horas o según indicación médica. Y esto también es importante, dejémonos guiar por el médico, no busquemos el prospecto, ¿sí? Tratemos de, ante la sospecha, consultar. Y eso es lo más importante, ¿sí? Dirigirse enseguida a un centro cercano para que podamos hacer la anamnesis, la revisación e indicar los estudios correspondientes. Ahora, llegamos al diagnóstico positivo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? El tratamiento consiste en hacer reposo. Mucho reposo. El reposo es fundamental, ¿sí? Sobre todo en las personas que son sintomáticas, porque hay personas que pueden ser asintomáticas también. De hecho, en relación al slice de la transmisión, les voy a contar un caso que me pasó en el otro lugar donde yo trabajo. Viene una paciente diciéndome que le dolía un poco el cuerpo, que su marido había dado positivo de dengue, que se sentía súper mal, que estaba con fiebre, que lo estaban controlando cada 48 horas y que no sabían si lo iban a internar. Pero que ella se sentía bien, solamente cansada. Y que no sabía si ese cansancio era por estar cuidando al marido o si había alguna sintomatología previa. Automáticamente la mandamos a hacerse el testeo, la mandamos a la guardia, terminó dando positivo y volvió al trabajo. Ella me dice, yo vine a trabajar porque yo me siento bien, pero la realidad es que no corresponde que esté trabajando porque, como lo vimos en el ciclo de transmisión, si esa persona es picada por un mosquito, se replica el contagio. Así que es muy importante guardar reposo, ¿sí? Cuando tenemos el diagnóstico de dengue. También la hidratación. Bueno, lo recomendado es de 3 a 4 litros por día cuando tenemos dengue. La hidratación es fundamental para evitar ciertas complicaciones de la enfermedad, pero eso también nos lo va a decir el médico según cada caso, ¿sí? Otra cosa muy importante es asistir a los controles que indica el personal de salud, ¿sí? Hay que asistir hasta tener el alta, ¿sí? Nosotros vamos a indicar una serie de estudios, un laboratorio, cada 48, cada 72 horas. Bueno, eso depende de la condición clínica de cada persona, pero lo que hemos observado también es que a veces la persona se siente bien y como no a todos les gusta sacarse sangre, al tercer pinchazo ya no quieren ir más. Y es ahí donde después vienen las complicaciones, ¿sí? Porque la enfermedad justo puede estar haciendo el pico y no lo podemos detectar en el momento indicado. Así que son un par de pinchacitos,
pero es mejor estar controlado y ir paso a paso y organizándonos en cómo vamos a seguir con el tratamiento. Otra cosa que hay que saber que para el dengue no hay medicación, ¿sí? O sea, no hay ningún fármaco, ningún antiviral, solamente el tratamiento que hacemos es sintomático. Y como les decía recién, cada paciente va a recibir un tratamiento distinto porque puede presentar manifestaciones distintas, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta como signos de alerta? Porque ahora también mis compañeros, yo no quiero spoilear, pero mis compañeros van a explicar que también hay un dengue grave, ¿sí? Que es el dengue hemorrágico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Bueno, la aparición de fiebre más de 40 grados, que no se dio nunca con ningún antiinflamatorio de los indicados, por ejemplo el paracetamol. Dolor abdominal intenso, ¿sí? El dolor abdominal intenso es un signo de alerta. Irritabilidad, estar más ansioso, ¿sí? Estar como muy irritable, o muy cansado, con mucho sueño, lento. Si estamos muy lentos, eso es un signo de alerta también, ¿sí? Sangrado de mucosas, las encías, la nariz, ¿sí? Que el vómito sea persistente y dificultad para respirar. Estos son los signos de alarma que no podemos esperar y tenemos que concurrir a la guardia. Esto fue una introducción a todo lo que van a seguir hablando mis compañeros, pero principalmente, como estuvieron diciendo Graciela, Vera y Pablo, lo que queremos hacer hincapié es que la prevención y el control debe ser intersectorial y debe involucrar a la familia, a la comunidad y a las organizaciones. Por eso celebramos esta iniciativa de UTE, hoy interdisciplinaria, para entre todos poder prevenir el dengue. Muchas gracias. Si voy para adelante, me encuentro con lo nuestro. Ah, buenísimo. Ah, magia. Qué bien. Ahora les voy a mostrar, quiero adelantarme un poquitito, ¿sí? Para continuar un poquito con la línea que venías vos, y ahora lo voy a dejar a Gonza, para que nos muestre estas 3 fases por las que podemos pasar y después que nos cuentes cómo viviste vos siendo médico en un barrio de la ciudad, los brotes que tuvimos, ¿sí? Bueno, como me presentaron y decía acá Cori, cuando fue el pico y el brote de dengue del verano pasado, que alcanzó su máximo al final de marzo y al principio del mes de abril, yo me encontraba trabajando en el Hospital Argerich, en la guardia externa, y en el Centro de Salud número 9, que es un CESAC que queda en La Boca. Y bueno, obviamente formó parte de la atención de todos los días el problema que fue el brote de dengue. No quiero repetir mucho de lo que ya bien dijiste, sí por ahí profundizar un poquito en la evolución sintomática que aparece a partir de la infección por dengue. Tiene una primera fase. Por ahí es importante empezar diciendo que muchos casos de dengue, no se sabe exactamente cuántos, se cree que hasta la mitad pueden ser asintomáticos, pero de los que presentan síntomas, que son los que consultan, la primera fase es la fase febril, que tiene una duración variable, ¿sí? Esto también es algo importante de tener en cuenta, que no todos los dengues son iguales, no toda la gente los transita de la misma manera. Ella traía el ejemplo de la pareja donde la mujer estaba cansada y el marido estaba en cama con mucho dolor. Pero típicamente hay un pico febril que puede durar hasta 7 días, donde los síntomas ya por ahí los repasamos. Mucha atención sí al dolor abdominal y a los vómitos. Y por ahí agregar algo importante, que es que el dengue no causa, muchas veces hay confusión, el dengue no genera síntomas de las vías aéreas, síntomas respiratorios, ¿sí? El dengue no cursa con faringitis, con dolor de garganta, con mocos, con tos. Ninguno de esos síntomas lo puede causar el dengue, y en general cuando alguien tiene fiebre y tiene placas o tiene dolor de garganta o mucha tos o moco, ya podemos pensar que no es dengue con bastante tranquilidad,
aunque también es cierto que en el pico máximo, y te podía pasar tener gripe y dengue, porque son dos virus muy normales, lo que también representó como alguna complejidad para pensar cuando venían los pacientes a la consulta. Sí, obviamente la dificultad respiratoria de un estadio muy grave de dengue por otro mecanismo puede ocurrir, pero ya estamos hablando de un paciente que está internado, que está muy grave y que no es el progreso de una neumonía o de una gripe que empieza con tos, que empieza con una respiración aumentada y con síntomas respiratorios, como decía. Después hay que estar atentos porque hasta 2 días después de que baja la fiebre pueden aparecer las complicaciones o el empeoramiento del cuadro después de que baje la fiebre, hasta 48 horas después, entre los últimos días de la fiebre y hasta 2 días después de que esta termina. Como decía Eliane, la hidratación va a ser lo más importante y el reposo durante el cuadro, porque uno de los mecanismos de producción de síntomas que tiene el virus del dengue es la deshidratación. Entonces, el líquido que tenemos en nuestros vasos sanguíneos sale súbitamente, provocando muchos síntomas del dengue grave, y esto lo vemos a partir de que baja la fiebre, o en el último día de la fiebre, o hasta 2 días después de que baja. Entonces, en esos días es importante no reincorporarse en la actividad laboral y mantener el reposo y la hidratación hasta que se cumplan esas 48 horas. En la inmensísima mayoría de los casos, cuando baja la fiebre uno ya se siente mejor y no van a aparecer estos síntomas de empeoramiento y se pasa directo a la fase de recuperación. Pero sí hay que estar atento y prestar atención a esos primeros 2 días. Y bueno, por último, ya tenemos el final del cuadro, donde los síntomas van remitiendo o uno se va recuperando lentamente. Para cada persona puede tomar distinto tiempo. Muchas veces estos cuadros virales, ha pasado con el COVID también, a algunas personas les toma semanas o meses volver a recuperar su energía habitual, mientras que otras personas, por ahí una vez que se finaliza la fiebre, se reincorporan a todas sus actividades de manera normal. Con la hidratación sí me parecía importante decir que bueno, el agua va a ser el principal líquido que vamos a recomendar, pero también es cierto que si hay vómitos, si hay dolor de panza, si no hay mucha hambre, por ahí está bueno que el líquido no sea solo agua, porque muchas veces, contrario a los casos de diarrea o cuando vienen con los chicos para consultar por el tema de la gastroenteritis, ahí decimos, bueno, agua, solo agua, o incluso los adultos. Yo viene alguien con diarrea y le digo, deja de comer y toma agua por 2 días que no pasa nada y te va a mejorar la diarrea. Con el dengue, en cambio, sí es bueno que el líquido pueda ser el caldo de la sopa, una sopa, un guiso con mucho líquido, un yogur, algo que tenga un poco más de consistencia para que en el propio líquido ya haya un poco de alimentación y eso permita también una buena recuperación. Me parece que me estoy olvidando de algo, pero si me acuerdo lo digo después. Vayan pensando preguntas también si tienen. Y bueno, seguimos con Cori. A ver Sí, yo arranco y ustedes me van sumando lo que quieran, ¿sí? Me adelanté a esta parte, pero previo a esto les quería mostrar algunos datos de, bueno, por qué el dengue es un problema y por qué cada vez hablamos más de esta problemática. Y les traje acá los brotes que hemos tenido, esto es del país, ¿sí? Los brotes que hemos tenido, arrancamos en el 2009, con pocos casos en comparación a lo que vino después, y espaciados en años. Fíjense que abajo están los años que tuvimos entre brote y brote, ¿sí? Cada vez esa brecha se acorta, ¿sí? Y los casos son mayores. Entonces se acorta la brecha, los casos son mayores, se van viendo casos más graves y nosotros ahora vamos a ver por qué, algo que no llegamos a decir más desde lo médico, es que una de las cosas que nos preocupa sobre todo es la reinfección, ¿sí? Hay 4 serotipos de dengue. Yo me puedo infectar, enfermar por un serotipo, pasarlo, recuperarme, etcétera, y la próxima temporada o las temporadas me puedo volver a contagiar, ¿sí? No voy a quedar inmune por vida al dengue, como pasa con otras enfermedades, como pasa con la chikungunya, por ejemplo, con el dengue, que chikungunya es otra enfermedad que también
transmite el Aedes aegypti y que tuvimos casos en Cava este verano, que se la pasa un poquito mejor que con el dengue, pero sí puede ser un poco incapacitante porque me pueden quedar, ustedes corríjame, yo acá me doy el lujo de ser médica un rato, tiene algunas características, puede dejar secuelas en las articulaciones, mucho dolor en las articulaciones y eso hace que lo haga incapacitante en, por supuesto, no todos los casos, pero puede pasar, ¿sí? Pero tiene esa característica de que no me puedo reinfectar. Con el dengue sí, y la segunda infección puede agravarse. Acá en salud pública hablamos de riesgo, no hablamos de, ¿no? Hablamos de riesgo. Puede ser como no. Yo trabajo en la provincia, la primera muerte del año pasado fue una chica joven, que no tenía ninguna enfermedad de base, que el pronóstico hubiera dicho, la pasa como si nada, y no, fue así, falleció. No había tenido tampoco dengue, supuestamente anteriormente, bueno. Puede pasar, el peor escenario como no, pero lo común es que la reinfección sea un poco más grave, ¿sí? Y acá les traje algunos datos de la ciudad. Esos diferentes colores que ustedes van viendo son los diferentes brotes que tuvimos. El 2009 prácticamente no figura, por lo general no lo tomamos para ningún lado porque fueron muy pocos casos, pero sí arrancamos 2016, 2020, 2023, 2024. Fíjense los colores. No los ven, no llegan a ver las referencias, pero los picos máximos son los últimos brotes, ¿sí? El último excedió totalmente lo esperado. Ahí les dejo algunos números, ¿sí? Y esto seguramente se los pasemos. Es solamente para poder graficar un poco que el escenario actual tiende a empeorar, lamentablemente. No vinimos con buenas noticias, pero los tenemos a ustedes para trabajar esto en el aula. Bueno, esto también se lo dejamos, son algunos datos, Ya me está acordé bueno. que tenía que... Adelante. Que no me tenía que olvidar. Aprovecho que pasamos por mi parte de vuelta. No, pensando en qué poblaciones por ahí les vamos a prestar más atención, o está bueno que sepan, que estén más atentos y atentas en caso de la infección por el virus del dengue. Bueno, cualquier persona que tenga alguna afección de su sistema inmune, como siempre, igual son pacientes que ya lo saben, que ya están muy educados en tener una pauta de alarma más temprana y en ir a consultar. Pero después también está visto que al dengue hay que estar más atento y que puede complicarse con más frecuencia en algunas patologías o enfermedades que son bastante frecuentes en la población. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial. Entonces, lo mismo, ¿sí? Si conocen a alguien o si ustedes tienen... ustedes mismos o algún familiar con alguna de estas dos grandes enfermedades crónicas, lo mismo, ¿sí? Mayor cuidado aún y mayor cuidado y reposo durante el cuadro. Después, como siempre, esto se aplica a casi todas las enfermedades, embarazadas, bebés y adultos muy mayores, también pueden presentar alguna complejidad que quizás el adulto o el joven, el adolescente, suele ser un cuadro más benigno, pero no dejan de estar exentos, como dijo Cori, de ser la excepción y desarrollar alguna forma grave, para la cual también vale estar atento. Acuérdense, para los bebés, que el uso de repelente es a partir de los 2 meses como mínimo, y el repelente sería el off naranja, no el verde, que es el que tiene la concentración más baja del repelente en sí, del químico. Y así que nada, también para tener en cuenta, porque cuando aparece el brote y empiezan los casos y salen las noticias, uno se alarma y por ahí es mejor que el bebito o la bebita se quede en la casa, mientras están chiquititos, sobre todo, menos de 2 meses, y no llenarlo de repelente que le puede lastimar la piel. Y usar alguna barrera física como tul, que es como lo ideal, ¿no? Para no usar ningún químico en ese caso. Bien. Bueno, esos igual se los dejamos. Cosas claves, y cierro con esto y vamos a pasar a algo más divertido. Les traje unos bichitos para que vean. ¿Cómo prevengo? Uso barreras físicas, entonces mosquiteros, tules, cosas que en determinado lugar de la ciudad es una locura pensar, ¿no? Yo pienso en determinados barrios y decirle a la gente, ponete un mosquitero en tu ventana, es un chiste, ¿no? Entonces, tengo que pensar, dependiendo de dónde yo esté, qué medidas van a ser las más efectivas y las más correctas para esa población. Pero bueno, esto se lo decimos en general, después cada uno en el lugar donde esté trabajando va a tener que pensar y adaptar esto a las poblaciones con las que trabajan. Pero barreras físicas, repelentes de insectos,
usar siempre los rótulos, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de los repelentes, pero siempre leer los rótulos, cada uno tiene una indicación específica por algo. Matar a los mosquitos que encuentro dentro de casa, eliminar criaderos, ahora vamos a meternos en ese mundo, tanto dentro como fuera de la casa, en el barrio, en lo posible. Bueno, hay barreras físicas como mosquiteros, malla metálica en las puertas y ventanas para evitar que ingresen mosquitos desde afuera al hogar. Nosotros desaconsejamos realmente el uso de repelentes caseros. Han pasado muchos accidentes domésticos por el armado, ¿no? La preparación de repelentes caseros y los motivos son estos. Yo le puedo decir a la gente no se haga repelente casero, no. Menos en la situación en la que estuvimos el verano pasado, donde no se conseguía, donde no podíamos comprar, donde estaba carísimo y sabemos que ahora seguramente vaya a pasar lo mismo o por lo menos va a estar muy caro. Pero yo tengo que poder tener esta información y la gente elegirá, ¿no? Uno desconoce la efectividad de ese producto que elaboramos, pueden provocar reacciones en la piel, puede haber, bueno, acá lo estoy diciendo al lado de la dermatóloga, ¿no? Yo por lo general, vos decime si está bien, yo les recomiendo que si lo llegan a usar, que se lo pongan en una parte pequeña de la piel para ver si tienen alguna reacción alérgica, por las dudas no vaya a ser cosa de que se te cierre la glotis. Bueno, ¿escucharon? Hubo muchas reacciones alérgicas con la citronela, ¿sí? Pero también porque la compraban en químicas que no tenían la dilución correcta, entonces iban directamente a la piel y la verdad que nos hemos cansado de ver esas reacciones que si el producto se usa en exceso, encima generan como una quemadura. Así que tratar de no comprar nada que no esté rotulado, o sea, si van a una química o a estos lugares donde obviamente todos compramos y sale más económico, tener en cuenta que por lo menos tenga un rótulo que nos diga la concentración para asegurarnos, y respetar si dice cada 6 horas, ¿sí? Es de mayor confianza un producto que da esa información que los que vienen sin ningún rótulo, porque esos, bueno, fueron los que causaron las quemaduras y los problemas de piel. Así que... Qué fácil que es hacer las cosas mal, qué fácil. Terrible. Bueno, y obviamente una falsa sensación de que me estoy protegiendo, ¿no? Bueno, de la vacuna yo me voy a meter un poquito nomás, pero traje algunos datos como para que tengamos, ¿sí? Un precio un poco actualizado, casi 100.000 pesos cada una de las dosis, y son 2 dosis las que nos tenemos que poner en el caso de que querramos utilizar esta vacuna, que es nueva, que es segura, que sabemos que muchos lugares están aplicando la vacuna dentro de una estrategia gratuita, provincial, municipal, etc. Lo único que voy a hacer es protegerme del dengue, no de la chikungunya y el Zika, que son otros 2 virus que están presentes en los veranos, sobre todo la chikungunya, la Zika casi nada, pero el dengue es el que más problemas nos trae. Pero bueno, es el mismo mosquito que va a transmitir esta enfermedad, ¿sí? Estas enfermedades. Rapidito, es una vacuna que me va a proteger de los 4 serotipos, como les decía antes, que existen, ¿sí? Lo que hace es no prevenir el contagio, como pasó con el COVID, ¿sí? La vacuna del COVID, lo mismo, no me va a prevenir el contagio, pero sí una forma grave de la enfermedad. Son 2 dosis con una diferencia de 3 meses. Se puede aplicar, y esto es porque el laboratorio así lo estudió, entre 4 y 60 años. No quiere decir que antes o después no se puede aplicar. Y el efecto más o menos dura 4 años. Esta es información que ustedes se pueden descargar. Está la planillita del laboratorio que la crea y ustedes ahí se pueden sacar un montón de dudas. Hay muchas cosas que no se han estudiado. Por ejemplo, no sé, la efectividad a partir de la primera dosis, se estudió a partir de la segunda. Y son cosas que en algunos lugares de trabajo nos vamos preguntando y queremos estudiar, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué pasa? Sobre todo porque uno, cuando lo piensa, yo trabajo en salud pública, cuando lo pensamos en salud pública se empiezan a meter otros factores, ¿no? Otras variables, por ejemplo, el dinero. Bueno, ¿qué pasa entonces si hago una sola dosis? Bueno, y hay algunas contraindicaciones, no todas las personas se pueden vacunar con esto. Ahí les dejo cuáles son los casos, ¿sí? Y como decíamos al principio, consulten si ustedes, según su historial clínico, pueden o no vacunarse, si es recomendable, y etcétera. ¿Querés agregar algo? No, sobre todo en mujeres en edad fértil, sí, también
es importante por ahí hacer un laboratorio, concurrir al médico, porque se ha visto casos de trombofilia que no dan ningún tipo de síntomas, son totalmente asintomáticas, y los hematólogos desaconsejan en ese caso sí, la vacunación. Así que si no hay que ir al médico de cabecera, al médico que te conoce. Si no tenés uno, igual te hace un laboratorio, te hace un interrogatorio y es quien va a decidir si estás apto o no para la vacunación. Y si no, bueno, el infectólogo, pero los médicos de familia, acá como el compañero, están plenamente capacitados para decirnos si podemos acceder o no a la vacunación, ¿sí? Eso es muy importante también. Bueno, vamos a meternos ahora con la biología del vector, que es este Aedes aegypti. Sí. Todo me sabía amargo. No pude comer nada cuando me sentí mejor, todo era amargo, no sé, tenía hambre y un dulce de leche me sabía amargo mal, nada, no pude comer nada. Bajé un montón de peso y sí, sarpullido un montón también. Porque fui a trabajar y no me volví a hacer los análisis, o sea, como que nada, eso. Todavía no me hice análisis, o sea, no sé. Los análisis son para, ¿quieren contar por qué son? Sí, ¿hace cuánto fue, más o menos? En marzo. Ok. Bueno, ya está. Lo logró. El tema de los análisis de laboratorio y el estudio de sangre en el momento del dengue es algo que lo ideal es que se pueda hacer y poder estudiar un poco esta deshidratación con el laboratorio, ver cómo están las plaquetas por un lado, cómo están los glóbulos rojos por el otro, y muchas veces se incluye también a ver si hay un poco de afección del hígado, que todo eso se puede estudiar con un simple laboratorio que salen los resultados en menos de una hora. El problema es qué pasa cuando hay tantos pacientes y las guardias están tan saturadas que hacer un laboratorio, yo por ahí te veo clínicamente bien, no tenés ninguno de los signos de alarma que vimos y quizás lo mejor es que vayas a tu casa a descansar y no que te quedes 6 horas esperando hasta que la enfermera te pueda sacar el laboratorio, ver el resultado y demás. Eso, lamentablemente, la realidad muchas veces se impone y está muy discutido si es obligatorio, si no es obligatorio. Sí que es lo ideal y que es lo más seguro que se puede hacer, pero tampoco habría un riesgo muy grande una vez que los síntomas se empiezan a resolver y pasan estas primeras 48 horas. Ahora, sí, lo mejor es hacer un laboratorio en el pico febril, en el momento de mayor síntoma, y después otro de control cuando termina la fiebre y pasan estas primeras 48 horas, para afirmar, para constatar la recuperación total, no solo desde lo sintomático, sino también desde lo más biológico, y quedarse todos con la tranquilidad de que no va a haber ningún problema agregado al cuadro de dengue. Si se puede, hay que hacerlo y es lo que vamos a recomendar. Si no se pudo, porque te sentías muy mal, porque no conseguiste turno, porque había demasiadas horas de espera y tenías que cuidar de tu familia, que son las situaciones en las que nos encontrábamos todos los días, bueno, se pueden pensar algunas formas de mantener los cuidados igual, sin que represente un riesgo tan elevado, ¿sí? Como para que también estemos tranquilos y tranquilas. Lamentablemente, digo, ¿qué pasa? La ciudad de Buenos Aires, como tiene las 4 estaciones del año y en invierno bajan los casos de dengue o idealmente desaparecen y vuelven con el calor, hay tiempo, tendríamos ese tiempo para todas las prácticas preventivas que ahora va a decir Cori, para que después el pico no sea tan alto. Con los gobiernos actuales esas prácticas preventivas no han existido, no sucedieron, y lamentablemente estamos ante un escenario donde puede ser que nos encontremos con un pico igual o peor al del año anterior, y me parece bueno también traer elementos de la realidad, de las cosas que vimos, para también empezar a incorporar en, bueno, qué es lo ideal y qué es lo que puede pasar y qué hago en ese escenario real. Entonces, muchas veces el laboratorio se complica y en ese caso hay que priorizar el reposo, la hidratación y sí esperar estos días post final de la fiebre.
¿Quieren pasarle el mic? Gracias. Era para Cori. Me quedé con el gráfico del incremento, ¿no?, de casos de los brotes desde hace 15 años a esta altura. ¿Se ha analizado si hay algún factor que ha influido además del cambio climático? O sea, ¿tiene que ver con esto de por ejemplo, de la desfinanciación de las campañas o hay...? Es completamente multicausal. Ahora igual cuando veamos, por ejemplo, todo lo que es la biología del vector, van a ir apareciendo muchas cosas de esas, de por qué llegamos a la instancia en la que llegamos, porque tiene que ver con salud, o sea, la problemática del dengue excede la salud. Es multicausal. Ahora igual vas a ver que lo vamos a ir respondiendo con lo que viene ahora. Y haceme acordar que lo retomamos al final, Gracias. para hacerle como un punteíto de lo que vimos, ¿sí? ¿Por qué hacemos descacharrado? ¿Por qué hinchamos tanto con el descacharrado? Yo sé que ustedes no vienen de cero con esta temática. ¿Qué es lo que ustedes conocen hasta ahora? ¿Por qué descacharrado? Bien, y este descacharrado, que a mí no me gusta usarlo, lo puse porque lo usamos, es como lo que reconocemos y lo asociamos al dengue, esto llamado descacharrado, es justamente eso. Yo necesito conocer el ciclo de vida para poder eliminar el mosquito, que es el hoy responsable de que se contagie esta enfermedad. Si yo no conozco cómo es que ese mosquito se reproduce y vive y nace, no voy a poder hacer nada, ¿sí? Por eso la partecita que viene ahora tiene que ver un poco con eso, que es justamente lo que a veces uno puede trabajar mucho en la escuela, ¿sí? Recién le contaba a Gonza que el martes me invitaron a un jardín y estuvimos hablando de esto y tenían que escuchar a los pibes diciendo esa Gypty, me los morfaba. Yo trabajé en colegio hace muchos años y ahora volví ya desde otro lado, antes trabajaba de otra cosa. Fue muy divertido, ahora si quieren les cuento un poquito cómo lo llevamos adelante, pero esto que vamos a ver ahora es lo que trabajamos con los pibes en el jardín. La biología del vector es la clave para poder entender por qué tengo que hacer descacharrado y es la única forma que tengo de, bajar los casos, ¿sí? Entonces es como decía la compañera, la hembra, tenemos allá el ciclo de vida, ¿no? La hembra es la que pone los huevos, pica a las personas porque necesita de esa proteína que tiene la sangre para generar huevos y va pegando a lo largo de su vida esos huevos en recipientes de paredes rígidas, como bien dijo, para reproducirse. No sé si vieron huevos alguna vez. Yo traje algunos para que vean, ahora se las voy a mostrar. Y esta foto a mí me ayuda muchísimo, esta de ahí. ¿Ven el dedo? Ese es el tamaño de los huevitos. Esos bajalenguas, yo acá traje uno, ¿sí? Cuando hablaron de fumigación, hace una semana publicaron un paper de fumigación y los problemas que tenemos con la fumigación. Ahora vamos a hablar de eso. Y una de las trampas que ponemos para juntar huevos para ese estudio es esa que ven ahí. Juntamos huevitos en territorio, la hembra va, pega los huevitos y nosotros nos los llevamos para estudiar en el laboratorio. Así que les traje uno que tiene muy poquitos, pero tiene, ahora lo voy a girar para que lo vean. Pero la imagen es muy gráfica. Este es el tamaño de los huevos. Si yo no lo reconozco, si yo no los conozco, no los puedo identificar, puedo tener en este lugar un montón de huevos y puedo creer que es tierra, que es honguito, que es basura, ¿sí? Que es algo que está en basura, que está en el vaso o que está en cualquier lado. Yo necesito conocer esto para erradicar el mosquito. El primer estadio, podemos decir, no sé si el huevo o la gallina, ¿quién es primero? Vamos a arrancar por los huevos, ¿sí? Este huevo es depositado en las paredes. Fíjense que yo ahí les hago una marca a la línea del nivel del agua. El agua llega hasta ahí. La mosquita no se mete abajo del agua. Arriba de ese nivel del agua pega los huevos, ¿sí? Y se diferencia de otras especies que ponen huevos de otra forma, que ahora les voy a mostrar otras formas de poner huevos. Y este es un típico criadero, que lo tenemos en todos lados. En todos lados. Esto me lo mandaron justo hace unos días, de un trabajo, ¿sí? Ahí dice el dibujito para que vean, por arriba del nivel del agua, pegan los huevos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa planta? Yo veo que le está faltando agua, voy y le pongo agua, nueva agua, relleno eso, esos huevos que estaban en cierto nivel se llenan, van a quedar abajo del agua
Y si hace calorcito, 20 largos en adelante, ¿no? de grados, un par de días, se mantiene esa temperatura, esos huevos eclosionan, se les rompe una tapita y salen las larvas que van a vivir en esa agua que tengo ahí. Y van a hacer todo su ciclo inmaduro, todo el ciclo acuático, lo van a hacer en ese lugar. Las larvas, que son estas, ¿sí? Esos son los mosquitos que yo crío en mi casa y en el laboratorio. Soy fanática de estos bichos. Traje larvas también, están muertas, son de la temporada pasada, así que ya están un poco deshechas, pobrecitas. Ahora también las hago girar. Pero bueno, estas larvas que tenemos, ¿sí? Son estos que yo pongo para criar. Y ahí, si prestan atención, hay unos chiquititos que son más oscuros, ¿sí? que no son como gusanitos, sino son las pupas, que es el siguiente estadio. ¿Sí? Las larvas van pasando por 4 estadios, piensen que salen de ese huevo chiquitito, van creciendo. Ya los últimos estadios son muy fáciles de ver, ustedes lo van a ver muy fácilmente en el agua, serpenteando, sobre todo si le pongo una luz o muevo el recipiente, los van a ver haciendo así. Siempre los voy a encontrar respirando, tienen un sifón en la punta, ahí está la cabeza, arriba está la punta, el sifón que no se ve mucho. Con ese sifón respiran. Y están pegaditos en la superficie. Cuando yo muevo o les doy con la luz, porque son fotosensibles, no les gusta, se van para abajo. ¿Sí? Ahí los puedo identificar muy rápido. Y después están las pupas, ¿sí? que son estos cabezoncitos con cuernos, que es el estadio previo a que se transformen en mosquitos adultos, como tenemos acá en el ciclo de vida. ¿Sí? Ese ciclo entero, entre que el huevo eclosiona y se convierte en un adulto, se puede dar en 7 días, 10 días, va a depender de la temperatura. 5 días puede durar si hace mucho calor. ¿Sí? Y de ese recipiente donde quizás hubo muchos huevos, pueden nacer muchos mosquitos. Todos listos para salir volando. Obviamente, hembras y machos, las que pican son las hembras porque son las que necesitan la sangre para poner los huevos. ¿Vamos? Un adulto tiene ciertas características, es oscuro, tiene estas rayitas que siempre le enseñamos a los chicos, estas rayitas blancas. No es tan fácil ver una Aedes volando, son mucho más, no sé cómo se dice, se esconden más que los otros mosquitos quizás, ¿sí? Que a veces siento cuando me pican y hago esto y lo tengo en la mano, ¿sí? Estos por lo general no son tan fáciles de atrapar, no son los que me vienen a hacer ruidito de noche, son mucho más silenciosos, me voy a dar cuenta que me picó el rato, quizás. Y son un poquito más chiquititos de los que tenemos. Nosotros tenemos cientos de especies de mosquitos. Acá tenemos, no sé, el Culex es uno de los más comunes que tenemos, y de hecho ya les traje una foto, ven que son distintos. Y ahí está poniendo huevos. Fíjense que la forma de poner huevos es distinta a la de la Aedes aegypti. Forma una balsa con los huevos, pone muchos huevos a la vez, todos pegaditos, perdón. Acá ya no sé si hay docentes de biología. Pone los huevos todos juntos. Esta especie, por ejemplo, yo la voy a ver criando sus huevos o muy ahí encima de las zanjas, los charcos, que mucha gente a veces cree que la Aedes aegypti se cría ahí y no se cría ahí, porque necesita de paredes rígidas donde pegar los huevos y que esa agua después crezca. ¿Sí? Esta es otra especie, pone los huevos de otra forma. Hoy en día no tenemos enfermedades que mosquito nos pueda contagiar, pero en un futuro sí, en el norte, de hecho, contagia una enfermedad. Pero bueno, el Aedes aegypti contagia muchas otras enfermedades, solo que no las tenemos presentes. ¿Sí? Es el pequeño detalle que puede ser que más adelante sí tengamos, y esa es una de las causas. Fumigación, que es esto que les decía. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio, que después si quieren, no sé si tienen alguna vía para verlo, lo pueden ver, está en inglés, no sé si hay docentes de inglés acá. Hicimos un estudio, que lo presentamos a una revista de afuera, donde hicimos una investigación en 20 municipios de la provincia de Buenos Aires, y ahora ese equipo con el que trabajé lo va a hacer acá en Cava, así que a futuro, en un par de años, vamos a tener los resultados de acá también, donde se pusieron estas trampas, se estudiaron los huevos y nos preguntamos qué pasa con tanta aplicación del mismo insecticida, que es algo que la gente pide todo el tiempo, fumiguen, 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 como si fuera la salvación, y en realidad nos está trayendo muchos problemas. Como ven, hay dos formas, motomochila y equipamiento pesado en camioneta, que esa es la que pasea por los barrios. La motomochila, que es el cazafantasma que ven ahí, es el que se mete en las casas por lo general. ¿Sí? Es una nube blanca, son
gotitas muy chiquititas que quedan un rato suspendidas en el aire y enganchan a los mosquitos que estén volando en ese momento. No al 100% de los mosquitos, solo a los que están en ese momento. Y no tiene poder residual para esos mosquitos, pero sí eso que estoy tirando, que no es más que veneno, cae al agua, a la tierra. Se ha encontrado pis y caca de personas con este insecticida, leche materna, peces, todo, ¿sí? Es un insecticida, son piretroides, es un insecticida que sale de una flor que parece una margarita, que es lo único que tenemos autorizado a utilizar en salud pública, que es lo que se usa, ¿sí? Todos los municipios, las provincias, la nación usan este insecticida en diferentes concentraciones y presentaciones, y todo lo que existe es lo mejorcito en cuanto al ambiente. Así que imagínense todas las cosas que antes usábamos, que si esto es lo que provoca, no se imaginan el resto. Cuando yo tiro veneno al aire estoy matando otras especies que son buenísimas para el ecosistema, son las que justamente causan que yo tenga flores, frutas, verduras, plantas, porque son las que polinizan. Estoy matando insectos, anfibios que comen a los mosquitos, son los depredadores naturales de estos insectos. No sé si ustedes ven muchos sapos. Yo soy de la provincia y cada vez veo menos. Acá no sé cómo vienen con los sapos. Pero bueno, estamos matando todo el tiempo a su alimento, ¿no? Y una de las cosas que genera es la resistencia, que eso es lo que más nos preocupa, que en criollo yo ya estoy tirando un veneno que no sirve, un veneno que no les está haciendo nada porque estas poblaciones de mosquito que se van, o sea, son nuevas todo el tiempo, porque imagínense que la hembra dura un mes más o menos de vida, el macho una semana. Son generaciones que van naciendo y muriendo todo el tiempo, van haciéndose resistentes a estos insecticidas. En el estudio que hicimos estudiábamos el ADN por un lado, ¿sí? Un estudio molecular, y por otro lado hicimos un estudio toxicológico de exponer a los insectos al insecticida, y daba que eran resistentes la gran mayoría de las poblaciones de los municipios, ¿sí? Estudiamos todo el AMBA, toda no, pero el AMBA, ¿sí? Norte, sur, oeste y algún municipio más del interior de Buenos Aires, y todos tienen el mismo problema, ¿sí? Entonces solo estamos recomendando la fumigación como lo que dice el protocolo. En caso de brote, si yo tengo un caso confirmado sospechoso, ahí tengo que fumigar. No tengo que fumigar como método preventivo, por las dudas voy y fumigo un parque, por las dudas voy y fumigo una institución. No, ¿sí? Bien. Criaderos, como decía la compañera, todos los criaderos los recipientes que pueden juntar agua, por esto que ya dijimos, tiene paredes rígidas, puede pegar ahí sus huevos, tiene agua, la mosquita no piensa, pero si razonara, lo que ella dice es listo, si acá hay agua y hay paredes es porque puede haber más agua. Pego los huevos, en algún momento, por acción divina, eso va a crecer. Si lo tengo tirado en el patio de casa porque llueve, porque riego, si es una planta en mi casa porque vino alguien y le tiró más agüita, si es el bebedero de un animal porque alguien fue y le agregó más agua, ¿sí? Eso se va a llenar y ahí es donde eclosiona y arranca el ciclo de maduro. Bien, esos huevos están pegados en las paredes. Por eso es que decimos que hay que cepillar. Si yo acá tuviera huevos y hago esto y tiro esa agua, los huevos van a seguir ahí pegados. Si yo paso el dedo, lo más probable es que me quede con algunos huevos en la mano, pero no terminan de salir todos. Es algo que yo hago todo el tiempo, porque yo visito la casa de la gente y como soy una maniática, voy y reviso, miro, toco y empiezo. ¿Ves que si haces así? Bueno. Si no vuelve a tener agua, no pasa nada, por supuesto. Por eso ahora con cada uno de estos podemos ir pensando qué es lo mejor. En algunos casos tengo que cepillar, por ejemplo, un bebedero de un animal, una mascota. Sí o sí tengo que cepillar porque eso no puede no tener agua. Tengo que cepillar, ¿no? Sobre todo en verano, en invierno. Yo sé, voy a decir una cosa obvia. Hay gente que no lava sus tarritos y solo le pone agua, entonces lo voy a decir. Con que en el invierno ese ejercicio lo haga algunas veces de cepillado, alcanza, porque yo no tengo los adultos volando, porque como no hay calor, no se da este ciclo de vida, por eso es que yo no veo mosquitos en el invierno. Y en verano lo tengo que hacer con cierta frecuencia, teniendo en cuenta el ciclo de vida del mosquito.
Lo puedo hacer una vez por semana, lo puedo hacer más veces por semana. Esto del cepillado, no del lavado, ¿no? Del cepillado, de barrer esos huevos para que no sigan pegados. Pero después hay otras cosas que yo puedo hacer. Esa goma de autos, ahí está tirada, pero si yo tengo una escuela, un parque, una casa de alguien que tiene una hamaca armada con la goma, ¿no? Con el neumático, yo le puedo hacer agujeros y listo. No tengo ni que cepillar, no tengo que hacer nada más que hacer unos agujeros para que eso nunca tenga agua. Listo, lo neutralicé. Otros los puedo eliminar, esa tapita de gaseosa la puedo eliminar, la limpio, la mando a reciclar, ¿sí? Y hay otras cosas que dependiendo qué sea, voy a tener que hacer una acción u otra. Si tengo plantas así como las que están en el medio, yo tengo plantas así, y en verano les pongo una telita linda en la punta para que no entre la mosquita y yo ahí ya lo solucioné. Si yo no puedo hacer eso, le pongo tierra, arena, lo paso a una maceta, no sé. Yo pienso estrategia para que nunca tenga recipientes con agua que pueda poner la mosquita, ¿sí? Bien. Ejemplos, como lugares, ¿no? Que podemos saber. Podemos seguir encontrando en cualquier lugar donde vayamos, casas, instituciones, etcétera. Ahora les muestro algo más de instituciones. La idea es fomentar la observación ambiental, que en el lugar donde yo esté empiece a observar con lentes de mosquitóloga, ¿no? Y empiece a ver qué encuentro que puede llegar a ser un posible criadero. El martes cuando fui al jardín hicimos esta actividad, por ejemplo, con los nenes, de salir al patio y buscar. Yo llevé de todo y buscamos lugares, fuimos con cepillos y con lupas y buscamos huevos, cepillamos, hicimos esa acción y lo que podíamos tirar lo tirábamos. Había tachos donde caía el agua del aire acondicionado, los dejamos, los vaciamos, los dejamos. ¿Los vaciamos dónde? ¿Dónde tiro esa agua? Si tiene larvas o huevos. Por más que no los vea, ¿dónde tiro esa agua? Al sol, dice el compañero. Sirve el sol, sí. ¿Y qué tiene que haber en el piso? ¿O en qué superficie? ¿La puedo tirar en la tierra? ¿Lo puedo tirar en el asfalto? ¿Lo puedo tirar en el patio? En cualquier lugar donde se sequen, o sea, puedo tirarlo en una pileta al sol, pero no sirve porque lo estoy llevando a otro lugar que tiene agua. Lo tengo que sacar del agua. No lo voy a tirar en ninguna rejilla, ¿no? Ni del piso, ni en una pileta, porque lo único que hago es cambiarle de casa a esos estadios inmaduros, ¿sí? Bien. Instituciones, por lo general, cosas que nos encontramos muy comúnmente por las condiciones que tenemos edilicias. Bueno, depósitos donde se puede acumular agua, ¿sí? Yo tengo goteras en un depósito y eso es algo que se ve un montón. Yo no tengo cosas con agua, pero de golpe tengo un balde porque tengo una gotera que no me lo arregla más y eso es agua que constantemente cae y va creciendo ese nivel de agua. Lo más probable es que si hay gente, hay sombra, hay agua, vaya a tener mosquitos en poco tiempo. Huecos de ascensores en el caso que tengan, que eso es algo recontra común. Patios y zonas a la intemperie, floreros, plantas de agua que ya lo vimos. En la cocina, escurridor de vajilla y cubiertos, cosas que no vemos por lo general y están ahí. ¿No? A veces asociamos a que es un lugar sucio, desordenado, no. Muchas veces esa agua se evapora, pero si no se termina de evaporar, ese es un lugar, a ver, que ojo, mover la heladera todo el tiempo también es un montón, ¿no? Pero ese es un lugar, por ejemplo, bastante oculto que se puede criar. Nosotros lo decimos siempre ese, sí. Todas las heladeras atrás tienen una bandejita, por si no sabían, a eso se refiere la compañera. Bueno, bandeja de dispensers. Yo, en uno de los tantos trabajos que tengo, en el 5º piso, al lado de mi escritorio, tenía larvas de Aedes, me quería morir porque tenía la gente de epidemiología, yo, todos en el mismo piso con larvas, era como el colmo. Pero en esa bandejita es clave, ¿sí? Bueno, rejillas, tanques, cisternas. Yo con cada uno de estos posibles criaderos tengo que tomar diferentes decisiones, voy a hacer diferentes cosas. Si yo veo rejillas, no puedo meter la mano para cepillar quizás. Sirve tirarle agua hirviendo a las paredes, por ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta el ciclo de vida del mosquito. Una vez por semana, en verano, en invierno hacerlo un par de veces, no sé, ponete julio, armate un calendario. En julio y septiembre voy y tirar agua caliente a las rejillas, ¿no? Ya está. Y después con cada una de estas cosas puedo tomar diferentes decisiones. El pozo o el hueco de un ascensor, existe el BTI, por ejemplo, que es un controlador biológico que lo que hace es matar larvas.
se puede comprar, eso depende, bueno, cada lugar va a tomar las decisiones que pueda, que es algo bastante amigable con el ambiente, la verdad, sirve bastante. Y con cada una de las cosas va a haber que tomar decisiones. Eso es una estrategia que se van a tener que dar ustedes en los lugares donde están trabajando, ¿sí? A través de esta observación ambiental que decíamos. Y bueno, y esto un poco para ir cerrando, los lugares lindos, como esta foto hermosa de un balcón que no sé dónde es, pero está muy arreglado, muy lindo, también puede ser un lugar de cría del mosquito, ¿no? A veces se escucha mucho esto de que no, porque es un lugar que acumulan chatarra, que es un cartonero, que está todo sucio, desordenado. Sí, ahí se puede juntar como en mi casa también, que tengo un montón de cosas como estas, ¿no? Que ahí, por ejemplo, puedo ver los platitos de las macetas que llovió y se llenan de agua y queda ahí, estancada. Y eso es un lugar perfecto, ¿sí? Y no necesariamente lo puedo relacionar a un lugar sucio o desordenado. Bueno, les voy a mostrar huevos. ¿Quieren? Si quieren aplaudan, iban a aplaudir, aplaudan. Es el momento. Les voy a pasar, miren, acá hay poquitos huevos, pero si se fijan en la mitad, van a ver 3 marquitas cerca, ¿sí? Se los paso. ¿Quieren pasarlo para allá? Y acá les paso larvas también. Hagan esto, así se mueven y las pueden ver. Esas son en el estadio 4. Algo que no dije, y aprovecho que estamos oyendo lo de las larvas pasan por 4 estadios. Para crecer necesitan comer la materia orgánica que está en el agua. Si yo tengo una pelopincho y la tengo con cloro, ¿qué hace el cloro? Mata la materia orgánica. Por ende, por más que la mosquita vaya, ponga huevos en la pared, creció, bla, bla, esas larvas no van a poder sobrevivir porque no tienen alimento, ¿sí? Muchas veces preguntan, bueno, ¿se puede matar con lavandina? Bueno, en ese caso serviría, pero hay muchas otras formas más baratas, fáciles, no me pongo en riesgo, no me mancho, no tengo que gastar plata para hacer que ciertos criaderos dejen de serlo. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Quieren que abramos dudas? Dale. No, tenemos muchas escuelas con huertas. El otro día fui a una con un mariposario de 1 metro de altura. Ya era yuyos, ¿no? Pero bueno. Entiendo que no es no constituyen un sector sólido donde puedan depositar los huevos. No sé si el peligro, decime sí o no, eso. Y la otra, no, y si no, que más que nada me parece que pueden acumular por ahí recipientes, basura, algo que sí genere la acumulación de agua. Sí, siempre, que si hay algo, cualquier cosa, o sea, yo digo, bueno, en zanjas y charcos no hay, no se puede criar la Aedes aegypti, pero si yo de golpe tengo basura ahí, una tapita de gaseosa, algo, que sí junta agua, que justo está en la sombra, eso va a ser un criadero de Pero el mosquitos. pasto largo no implica Los pastos, la vegetación va a servir de refugio para adultos. Está bien. Para eso sirve. Por eso a veces recomendamos, bueno, las inmediaciones de los espacios, de las casas o de las instituciones, ténganlas con el pasto cortado, porque si no, ese lugar me va a servir de... Los ecólogos me van a odiar por decir esto, porque también sirven para muchos otros insectos y animales, pero son lugares de refugio de los mosquitos adultos. Pero solo para eso, y ahí no se van a criar, ahí no van a tener larvas, huevos, pupas, nada de eso. Ecólogos dije, no Hola. Psicólogos. ¿Se entendió? Ecólogos. Por las dudas. Varias. Tengo un montón de preguntas, pero me aguanté. ¿Hay otro medio donde se mueran alguna de estas estadios del bicho? ¿Otros medios? ¿A qué te referís? Si le pones vinagre o algo Si hay más otras ácido, cosas que menos ácido, algún químico que sirva para lugares que no podés acceder. Bien. No. Nosotros recomendamos eliminar el agua, por un lado. Agua caliente sí se puede. Si querés usar otra cosa, es agua caliente porque va a quemar esas larvas y esas larvas que vieron ahí, yo les saco fotos, las muestro y las mato así, agua caliente. Y esto del BTI que te digo, que es un controlador biológico, es lo único. Pero después, por ejemplo, no sé, hay ensayos con lavandina y cloro en laboratorio de diferentes concentraciones y del 100% siempre hay un porcentaje chico o mayor que sobreviven a esos químicos. Entonces, no. Y aparte porque las respuestas que tenemos son muy sencillas, ¿no? Agua caliente, cepillado, tirar el agua. No hay lugares que sean muy difíciles de llegar.
Sí, por ejemplo, esto de los pozos, ¿no? Que decía del ascensor, que se puede comprar el BTI es de venta libre, eso se puede comprar. Y se puede usar sin mucho riesgo. Yo no sé si la ciudad los utiliza. En muchos lugares los estamos empezando a utilizar muchísimo justamente por este problema que tenemos de la fumigación. Lo estamos tratando de atacar antes. En lugares de difícil acceso, chatarrerías, cementerios, lugares que no son tan fáciles de descacharrizar, digamos. Tenías más preguntas, sí. Perdón, ¿Sí? escuché, tiro cosas a ver Por si favor, son dale. mitos o si son fake news o qué es. Dale. Que había unos mosquitos rojos Sí. que eran estériles que se Sí. apareaban con las hembras para minimizar la reales. cantidad de huevos. Son reales, acá cerca los tenemos en Ezeiza nada más. Se está haciendo en Mendoza y ahora se está haciendo en Ezeiza, en el barrio que está cerca del aeropuerto. Todo está en fase de investigación, son mosquitos que sí fueron modificados, son machos, estériles. Lo rojo rojo o verde fluorescente lo voy a ver solo con la luz ultravioleta, no se ven a simple vista. Lanzaron miles al ambiente. Lo que hace en criollo es aparearse con las hembras y la descendencia está vacía. O sea, esos huevos no van a tener nada dentro. Entonces lo que hacen es bajar la cantidad. La hembra se aparea una sola vez en su vida y ya le va a servir para poner muchas veces huevos en muchos recipientes. Pensá que esa mosquita que pone cientos de huevos ya no lo va a hacer más. Entonces lo que están buscando es esto, bajar la población de adultos. Después había unos peces de la Facultad de Sí, Agronomía. son madrecitas. Que se morfaban Sí, a los eso se a las usa larvas. mucho. Nosotros lo recomendamos, por ejemplo, para estanques, ¿no? Si yo tengo estanques, pueden usar esos peces que se comen las larvas. O sea, es un controlador biológico, barato, sencillo de usar, no va a tener ningún problema. Comen las larvas, o sea, la mosquita va a poner huevos, nacen, ven las larvas moviéndose y las comen. Sirven, pero no los puedo poner en cualquier lado, ¿no? Digo, los voy a poner en un lugar donde yo no me vaya a meter ahí, donde no va a haber chicos. Digo, un estanque con plantas acuáticas sería un lugar ideal. Por eso depende de cada lugar, tengo que pensar diferentes estrategias siempre. ¿Y tenías más? Sí. Dale, adelante. Están buenas tus por ahí preguntas. para los médicos. Que yo tuve dengue, creo, porque no me hice ningún test, en Perú en el 2020, justo antes de la pandemia, pero no sé qué variante tuve y no sé qué riesgo corro de tener la misma u otra variante. Todos me dicen que están todas las variantes en Argentina, o cepas, como se diga. Así que nada, no tuve tantos síntomas yo como mi novia, que estuvo más tiempo y sí le revisaron el dengue acá, pero asumo que yo también tuve. Y nada, pagué la guita esta de la vacuna, no me digan que me voy a morir, que tiene un chip o algo, porque Justamente antes es para dijeron que evitar la podía forma ser- grave, así que No, hiciste bien, bien, quédate tranquilo. ok. Sí, hiciste muy bien. Pero bueno, capaz la vacuna no estaba tan segura porque La está en fase de vacuna, investigación. pues yo no tuve dengue, no hay madera, bueno, hay melamina. Yo no tuve dengue, me la puedo aplicar, pero si tuviste dengue aún más se recomienda para evitar esa forma grave. Así que hiciste bien, quédate tranquilo. Bien, bien, bien. Nada, y la última es que el gobierno nacional no está comprando ni una vacuna. Ya Jorge Macri compró 60.000, dice que son poquísimas. Compraron pocas vacunas, la Nación sí y Nación compró y usaron sus estrategias que no las conocemos porque hay mucha información que no hay, de repartir vacunas a lugares estratégicos que no sabemos dónde es. Pero sí compraron, pero es algo totalmente escaso a comparación de los casos que tuvimos en el país, y por eso es que las provincias y bueno, la ciudad salieron a comprar vacunas y a armar sus propias estrategias, porque sabíamos que desde Nación, que estábamos acostumbrados a tener reuniones, ¿sí? De representantes de todo el país, se venían hablando de ciertas cosas, no se venían haciendo, bueno, llegamos a esta instancia teniendo que elegir las propias estrategias dependiendo de dónde estés. Y en ese sentido preguntar a gente que pueda haber tenido, que tuvo dengue, que no le alcance para comprar la vacuna, ¿qué hace? ¿Se muda a provincia de Buenos Aires por unos días y se vacuna ahí? O sea, ¿qué hace? Primero, sí, no, por ahí lo primero que quería transmitir tiene que ver con un poco de tranquilidad en cuanto a el riesgo de desarrollar una forma grave de dengue es muy bajo, es bajísimo
Lo que pasa es que cuantos más casos hay, más aparecen esos casos raros, porque bueno, ya vimos los gráficos de que cada vez hay más miles, decenas de miles de casos con los brotes y empezamos a ver estas formas graves. Cuando uno ya tuvo la infección, ese riesgo aumenta si se contagia con otro serotipo. Es cierto que están los 4 circulando, pero sigue siendo bajo. ¿Sí? Eso también está bueno saberlo, sobre todo para salir a la calle y tratar de vivir una vida con cierta calma y templanza. Así que eso me parece fundamental. El número exacto del riesgo de desarrollar la forma grave no se puede saber del todo o no puede ser muy exacto, porque como hay tantos asintomáticos, es difícil saber, bueno, del total, ese total no se conoce, cuántos fueron casos graves. Pero más o menos 2% para la reinfección, un poco más, un poco menos, es el número real de, bueno, si porque muchas veces, yo antes de venir acá hablé con una compañera infectóloga, dije, van a preguntar por la reinfección, por este mito que anda dando vueltas de si me pica otro serotipo, cagué, y no es así, me lo confirmó, lo buscamos, lo leímos, y sí quería transmitirlo. Pero sí es cierto que el riesgo aumenta y que yo quiero que la probabilidad de desarrollar una forma grave de una enfermedad sea 0, no sea baja, sino no exista. Y en ese sentido es cierto que la provincia de Buenos Aires tiene una estrategia que prioriza a aquellos que hayan tenido, mientras que la ciudad no, y empieza solamente por el rango de edad que definieron prioritario. Después sí está el tema de bueno, cuántas vacunas se compraron, de qué manera se hacen las inscripciones y se va avanzando en la población cubierta, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Y sí por ahí con esto de que yo creo que a esta altura, después de este verano, todos conocemos a alguien que tuvo dengue, si es que no tuvimos nosotros y nosotras, y poder transmitir que aunque ya hayamos tenido el riesgo de que la infección con otro serotipo se transforme en un dengue grave, sigue siendo muy, muy, muy bajo. Lo más probable es que o sea asintomático o tenga síntomas leves. Y sí hay que estar atento, como fuimos diciendo acá con la doc, durante el periodo de síntomas, sí estar bien precavido de cuáles son los signos de alarma para ir a la consulta cuanto antes y hacer el reposo y la hidratación para, bueno, no vaya a ser que justo me tocó porque a alguien le toca ser el caso raro de desarrollar alguna forma más grave. Sí. Hasta donde sé, no hay, porque está el virus del Zika, que en algún momento se puso medio también en tema, en agenda, la posibilidad de alguna infección del embrión, del feto, de alguna malformación a partir del virus del Zika. No es el caso con el dengue y la infección es a partir del mosquito. No me queda claro, entiendo que no hay transmisión por la placenta hacia el feto, hacia el embrión, pero sí la embarazada por el propio manejo de sus líquidos y el riesgo de deshidratación que tiene el cuadro, sí tiene que estar más seguida y más atenta a no desarrollar las complicaciones. Sí. El maple de huevo tiene caca de gallina. La gallina expulsa huevos por el mismo tubito de donde hace caca. Estamos manipulando eso. Y aparte estoy respirando un humo, ¿no? De un cartón que lo ideal es que no suceda. Esa es mi opinión. Estamos en noviembre, Cori, hacemos lo que podemos. Ya nos escucha, no sabemos qué hacer. Por eso les decía también lo de los repelentes caseros. Bueno, yo no te puedo decir vos qué haces en la vida privada. Bueno, nosotros le decimos lo que pasa y después cada uno va a tomar las decisiones. ¿Cuáles son los riesgos? Y después cada uno va a tomar las decisiones. Que sigan la bromatología en casa, una buena cuenta. Bueno, y aparte sumale esto de que es excremento de gallina lo que están tocando, ¿sí?
salmonela, etcétera, podemos tener. Todos problemas de salud ambientales. Bueno. Bien, estamos. Montón. El auto. Yo solo estoy preocupada por el horario. Perdón, cuento el una incidencia, no cierra el en estacionamiento. 3 minutos me cierra. Fueron surgiendo preguntas a lo largo de toda la exposición. No sé si a ustedes les encanta, como a nosotros que estamos fanatizados acá los tres en las secretarías, porque a medida que iban hablando pensamos en las familias de nuestros alumnos, de poder orientarnos en la cantidad de reposo, ¿no? Insistirle que lleven a los pibes al médico, ¿no? Intentar hacer relaciones con los ESAC de las escuelas en las que estamos. Como que empezamos a ver todas las cosas arrumbadas y pienso en el patio de mi escuela, en la huerta de atrás, ¿no? Como que hay algo. La idea es que no nos vayamos llenos de preocupaciones y abrumados porque el contexto es horroroso. Más allá de que el escenario es complicado, me parece que está buenísimo que nos formemos para prevenir. Vamos camino y queremos proponer desde la UTE una jornada en la que todas las escuelas estemos mirando esto. Che, ¿cuál es el paquete que está tirado que hay que levantar? ¿Cuál es la tapita que está juntando agua? Y que vayamos hacia una campaña de concientización, que la podamos hacer ahora antes que terminen las clases, que la podamos hacer al inicio de febrero, pero que pongamos a todos los compañeros y compañeras en este ojo ambiental, no siendo algunos, sino siendo todos y todas mirando y cuidando nuestras escuelas. Sobre todo que hay comunas en nuestra ciudad que tienen mucho más dengue que otras comunas. Entonces después vos ves los casos, reportamos el caso y cuando mirás la comuna 15 tiene tantos casos, mirá los pibes de la escuela de las comuna 15 están llenos de casos. Entonces está bueno que todo este material que fue súper rico, gracias porque la pasión y la dedicación con la que lo transmiten, nos vamos con un montón de herramientas. La idea es que con los afiches, con el material de las propuestas pedagógicas, más con la jornada que les queremos proponer, vayamos a un escenario de prevención y de concientización, sabiendo que a las maestras y a los profes las familias nos escuchan, ¿no? Que a veces es difícil que vayan al CESAC, que vayan al hospital, pero que a la maestra y al maestro lo siguen teniendo como referencia. Somos el Estado al que todos acceden, entonces me parece que tenemos un rol, como decía Pablo al principio, central en poder hablar con nuestras comunidades, pegar ese cartel en la puerta de la escuela, intentando ayudar, sobre todo en un contexto económico tan complejo, y lo que hoy propone Corina con Gonza y Eli, casi que no necesitamos dinero, digo, después podemos discutir lo de la vacunación, que es toda otra discusión en sí misma, pero sí poder hacer estas tareas de revisar, de juntar tules y poner tules en los baldes, ¿no? Donde están los juguetes en el jardín, digo, pensar estrategias puntuales para la comunidad en la que estamos insertas. La idea de esta capacitación, así como Express, tenía que ver con eso. Esperamos que les haya gustado. Cori, el auto, por favor. ¿Preguntas, Pablo? ¿Gra? Sí. Estudió los casos, ¿no? Va estudiando la vacuna durante varios años. Lo que el resultado de ese estudio dice que la vacunación a partir de la segunda dosis fue la estudiada. No estudiaron a partir de la primera dosis. Entonces vos vas a ver la ficha y vas a decir, bueno, a partir de los 10 días vas a tener tanto porcentaje de inmunidad, después del mes tanto. Pero en la segunda, la primera no se estudió. Puede ser, no lo sabemos. Yo trabajo en un lugar que es el lugar, una institución pública que queremos estudiar, por ejemplo, qué pasa a partir de la primera dosis. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos los que compramos la vacuna, nosotros somos salud pública, nos interesa ese dato. Quizás al laboratorio no, a nosotros nos interesa ese dato. No, y por ahí resaltar que las medidas más simples de prevención no generan gastos de dinero, ¿sí? Entonces la importancia de recorrer, como decía Cori, con los nenes, mostrarles, enseñarles, eso es súper importante porque de hecho lo hacemos nosotros en el otro lugar donde yo trabajo con el equipo de seguridad e higiene que tengo a mi cargo. Salimos a recorrer el terreno, las fotos que puso Cori son maravillosas porque podemos abrir los ojos e identificar esos posibles riesgos. Así que lo que les recomiendo por ahí es que salgan, que vean más allá en el lugar donde están y que identificando esos posibles riesgos no genera un costo de dinero y podemos hacer un montón para que este mosquito no se reproduzca, ¿sí? Pero básicamente es importante tener en cuenta estos detalles. Para identificar estos posibles riesgos, ¿cuánto de agua se necesita para que... ¿En una tapita de gaseosa? Alcanza, media tapita de gaseosa con agua, ya está. Pensá que son larvas chiquititas, que van a elegir los criaderos más chiquitos para que no haya competencia de otras especies que quizás se las puedan comer. Agua sucia, agua limpia.
Cualquier cosa que junte agua. Sillas que a veces tienen el tubito, ¿vieron? Sin la tapita y ahí está afuera. Eso es un lugar donde se puede juntar y yo no lo veo fácilmente. Tengo un montón de criaderos adelante mío de mis ojos, yo no los veo. Tengo que ponerme esos lentes que digo de mosquitóloga para ver, pensar como mosquita, a ver dónde puede poner huevos. No, una cosa... Por eso arranqué por acá, por cómo es el ciclo de vida. Y después voy y busco estos lugares, no arrancar por redes. Yo no te voy a decir, cepillá los baldes, dalo vueltas, tapá la... Porque si no entiendo ese ciclo de vida, se me van a pasar un montón de criaderos por adelante que no sé qué son criaderos, ¿no? No, por eso decíamos lo del mobiliario inventariado, que hoy en día es mucho más práctico sacarlo, porque por eso reclamamos varias veces, para que se acelere el procedimiento administrativo. Entonces hoy no hay excusa de que haya una montaña de bancos en un patio, en un rincón, porque justamente se acumula agua. Y en esto que decían las compañeras del tema de la observación, también mirar desde la escuela en los alrededores. La otra vez con Ana estuvimos a principio de año, fue en la 8 del cuarto, y enfrente, en Catalinas, ¿no? En el barrio Catalinas en La Boca, y enfrente había una sala de máquinas del barrio que tenía toda la superficie del techo, un tanto así, de agua acumulada. ¿Sí? Enfrente de la escuela era esto. Entonces, no podemos por ahí modificar todo lo del barrio completamente, pero por lo menos sí mirar bien en la escuela y en los alrededores, porque les aseguro que cuando vamos vemos un montón de sectores donde puede haber o hay acumulación de agua. Fíjate que el vuelo de la mosquita nació acá, tu hogar va a ser 100 metros, 200, como mucho a la redonda, no se va a mover, menos si hay gente cerca y por ahí para poner huevos, pero va a quedar capaz toda la vida en esta casa, en este lugar, en esta escuela. Bueno, se va a buscar el auto, Cori. Muchísimas gracias. Un aplauso para Eli, para Cori, para Gonza. Gracias. Les agradecemos desde la Secretaría de Salud, de CIMAT y de Ambiente por haber venido. Los esperamos la próxima.